pasa. Yo sé que a ustedes les encanta matar a los perros, pero vamos a ir despacio, ¿sí? Despacito, ¿sí? Para entender qué pasa. Entonces, las primeras 24 a 36 horas sin comer, ¿qué hace el perro, o el gato, o el caballo, o la vaca? Bueno, o sea, la vaca sí se muere rápido. La vaca sí ya los 4 días ya. Ahí. Entonces, primeras 24 a 36 horas sin comer, se dispara la glucogenólisis. ¿De dónde? La hepática. Recuerden que es el 10% del glucógeno que se almacena en el hígado, ¿no? Entonces empieza a hacer glucólisis. Pero recuerde que el animal o la persona o el que sea no dice, ay, solamente voy a romper el 3% del glucógeno, ¿sí? Mientras me recupero. No, rompe todo. Pero si hay exceso de glucosa, entonces él hace también glucogénesis, pues para almacenar, ¿no? Lo que no usó, lo almacena. Y es en donde se da, otra vez en el hígado y en el músculo, y no ha pasado nada. En esa se la pasa, ¿listo? Así mantienen los niveles en sangre, pero vamos en 36 horas y no le hemos dado nada de comer a ese animal. Se agota el glucógeno, ya no puedes reservar más. Llega un momento en que este proceso no se empieza a dar. Se agota el glucógeno, disminuyen los niveles de glucosa, por tanto los niveles de insulina disminuyen. Cuando disminuyen los niveles de glucosa, disminuyen los niveles de insulina, se lanza el glucagón, ¿sí o no? El glucagón produce gluconeogénesis y otras cositas adicionales. Sin embargo, a partir del glucagón es que yo puedo empezar a tocar las reservas. O sea que después de 36 horas de estar en ayuno es que yo empiezo realmente a tocar reservas. Suavecito, pero las empiezo a tocar. La primera que voy a tocar es la grasa. El caso es que a partir de la grasa yo puedo generar glucosa, ¿sí o no? Ok, entonces voy por este lado. ¿Cómo hago para utilizar la grasa? ¿Qué tendría que hacer? Muy simple. ¿Qué? Beta-oxidación. Lipólisis. Entonces yo tengo una grasa, ¿cierto? Tengo una grasa, un ácido graso de cadena larga o un triglicérido. Entonces yo parto esto, el glicerol se va para el ciclo de Krebs y me entra aquí por el piruvato, ¿cierto? Y, espero que lo hacemos. Supone que yo lo que necesito es energía, ¿no? Pero también necesito glucosa, porque hay algunas células que necesitan glucosa también. Entonces yo necesito llegar aquí a partir de esto. Entonces, ¿qué hago? Lipólisis. Puedo hacer dos tipos. Cojo un triglicérido, el glicerol queda libre, ese glicerol va para acá, ¿cierto? Se junta con la hidroxiacetona, si es que hay, fructosa, glucosa y listo, ¿sí? Pero también me queda el ácido graso libre. Ese ácido graso libre yo no lo puedo volver glucosa, pero lo puedo volver energía, ¿sí o no? ¿Qué hago para hacer ese proceso? ¿Cómo? Beta oxidación, run, como mis crespos. Hago 3 de estas y cada levantada de esas son como 10 ATPs. O sea que hay nomás hay 30 ATPs. Sobrado energía y tengo glucosa. Y hago lo mismo con esto y lo mismo, salvada la patria. Entonces, ¿cuál es el problema de no problema? Aquí, ¿qué se genera? Se genera CO2, se genera agüita y se genera ATP. ¿El CO2 qué es? ¿Ácido? ¿Una base? Un ácido. Ok. Empiezo a tener los primeros ácidos y por aquí los primeros hidrogenos. ¿Listo? Okay. Empiezo ahí a tener un rollo ahí. Ahora, listo. Yo no estoy recibiendo energía, no estoy recibiendo glucosa. Yo tengo otra opción. Y es que yo puedo coger ese ciclo de Krebs, entrar por aquí por el acetil-CoA y entrarme aquí y hacer mi ciclo de Krebs. ¿Sí o no? Pongo aquí al citrato, al alfa-acetoglutarato, al fumarato, al malato, al oxaloacetato, así como en resumidas cuentas, y hago esa vuelta y yo puedo producir ATP por ahí, ¿no? Pero resulta que hay una cosa que me dispara a mí las cetonas, y es cuando yo no tengo energía proveniente de los carbohidratos. Cuando yo no tengo energía proveniente de los carbohidratos, me voy a acetoacetil-CoA, ¿sí o no? CoA, que esa viene del malato, acetoacetil-CoA, y genero 3 cosas: beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Siempre se genera acetona, siempre, siempre. Estas dos recuerden que son reversibles y van para arriba también, o sea que yo puedo coger un beta-hidroxibutirato y un acetoacetato y subirme aquí a acetil-CoA y terminar aquí en acetoacetil-CoA.
terminar aquí en acetoacetil-CoA y seguir aquí acetil-CoA. ¿Cuál es el problema? Que se me empiezan a incrementar los niveles de acetil-CoA y empieza a fallar la energía por falta de glucosa específicamente. O sea que de piruvato para arriba, bailarangas, ya no hay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso pasa, se deriva el metabolismo a las cetonas y el organismo empieza a hacer una cosa bien interesante. Empieza a conseguir ATP a partir de las cetonas. ¿Cómo se llama ese proceso? Cetólisis. ¿Listo? Otra vez, run, run, run. ¿Listo? Por cada una de estas hélices, yo obtengo 32 ATPs por el lado del beta-hidroxibutirato y 26 o 29, perdón, ATPs por el lado del acetoacetato. O sea que tengo energía, sí. Okay, no tengo glucosa, tengo energía. Y estas se pueden utilizar como fuente de energía ¿para quién? Para las células, el linfocito, el cerebro. ¿En quién no funciona así? La vaca. La vaca, obvio, no, a ver, coordinemos una cosa. La vaca, la única célula que no utiliza las cetonas es la cerebral. Por eso se va tan rápido. El resto de las especies pueden utilizar las cetonas de hidroxibutirato y acetil-CoA, no las acetonas. Esas no tienen energía. Esas entran como un criminal. Sí, es un criminal. Sí, es hongo y no hacen nada, la matan a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa aquí? No, como un merengue. Bueno, el caso es que aquí se libera acetona, ¿no? Ya dijimos. ¿Y la acetona es un qué? ¿Eso es qué? ¿Ácido o base? Ah, ok. Entonces ya vamos por otro lado. Acetona. Ok, listo, está bien. Estoy liberando hidrogeniones, pero no hay rollo. Tengo una acidosis leve moderada, pero por lo menos tengo energía. Esto cruza el sistema nervioso central. Tengo cuerpos cetónicos, se estabiliza hasta cierto modo. La glicemia, por lo menos la necesidad de azúcar para las células, se estabiliza. Y listo, por ese lado salvé la pata. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando otra vez, venimos tomándolo otra vez el mismo ejemplo, y es que recuerden que se disminuyó la insulina, por lo tanto, glucagón es el que está. Ahora vamos a hablar de lo que pasa con las proteínas. Cuando yo ya empiezo a tocar proteínas, es porque yo ya no tengo grasa. ¿Sí o no? Adicionalmente a eso, que yo estoy sometido a un estrés y empecé a alisar lípido, ¿qué estoy gastando en exceso? Empecé a hacer estos procesos de betoxidación. ¿Qué estoy gastando? Obviamente sí, pero ¿qué más estoy gastando para hacer este proceso de betoxidación? Oxígeno. Oxígeno en cantidades alarmantes. O sea que mi tensión de oxígeno, ¿cómo empieza a estar? Baja. ¿Y eso qué hace? Fisiológicamente, ¿qué hace cuando yo tengo baja tensión de oxígeno? ¿Cómo empiezo a respirar? Empiezo a hiperventilar. ¿Y qué empieza a acumularse? O sea que empezamos a tener como cada vez más cositas por ahí como que no deberían estar, pero bueno. Entonces, tengo las reservas de la proteína y empiezo a hacer gluconeogénesis. Pero en esa gluconeogénesis también pasa algo muy importante. Y es que yo empiezo a hacer todos los procesos que puedo hacer metabólicamente para romper la proteína. Recuerden que puedo hacer transaminaciones, descarboxilaciones, desaminaciones, generación de cetoácidos y generación de amoníaco. Estas son las principales características de las proteínas. ¿Cómo las puedo yo romper? En todas siempre quedará el amoníaco libre o aminas. Siempre, o nitrógeno, en su peor defecto. Nitrógeno quedará ahí en ese proceso. Recuerden cómo es: carbono, amoníaco. Yo parto aquí, esto es lo que me da energía, esto entra aquí, lo borré, al ciclo de Krebs, o entra por piruvato, si yo soy una alanina, o entro por alfa-cetoglutarato, si yo soy un glutamato, o entra por aquí o por acetil-CoA, si yo soy una isoleucina. Por eso tan importante era para mí que usted cogiera en ese mapa que hizo y me pusiera dónde estaban, por dónde era que entraban los aminoácidos. Porque de acuerdo al aminoácido que entra, yo voy a generar cetonas o voy a generar glucosa. Por eso es tan importante que usted sepa eso, porque de eso depende que usted entienda eso. Entonces, yo tengo acá varios procesos. Yo puedo coger y hacer el ciclo de la alanina.
Puedo sacar, ¿de dónde saco las reservas yo de proteína? ¿Dónde están las reservas de proteína del animal? Músculo. ¿De los músculos? ¿Esa es la primera? ¿Del hígado? ¿De dónde más? De la sangre, muy bien. ¿Cómo es su nombre? María Camila. Anote ahí, anote, no me pasa la lista esa del quiz. Anote ahí, María Camila, por favor. Entonces, muy bien, de la sangre. ¿De dónde yo saco rápidamente proteína? De la albúmina. ¿Sí o no? Está en sangre, globulinas, está en sangre. Posteriormente a eso, ¿de dónde saco? De donde hay más glutamina. ¿Y dónde hay más glutamina? ¿Recuerdan que yo les decía que beta-hidroxibutirato era energía, como glutamina era proteína en el enterocito? O sea que va a romper ¿qué? Intestino. Intestino. Va a empezar a sacar proteína de la pared del intestino. ¿Y qué pasa cuando yo hago eso? ¿Cómo se vuelve esa pared? Se rompe, se vuelve Permeable. O sea que es factible que pasen cosas hacia adentro, ¿no? Bacterias o cositas así, por el estilo, ¿no? Y no solamente bacterias, inicialmente pasan endotoxinas. Si el animal no ha consumido, las bacterias están alborotadas, no tienen comida. ¿Sí? Están matando y comiendo el muerto ya, ¿ven? Están alborotadas. Entonces, hay varios problemas con el tema de las proteínas, que yo, mire, estas son las primeras proteínas que se degradan. Prealbúmina, proteína transportadora retiniana, fibronectina, transferrina, que creo que será la única que de pronto reconocerán por lo que leyeron en el hígado, ribonucleasas, que sí sé que las reconocen, inmunoglobulinas y linfoquinas. Como les digo yo, nada de lo que les manda a leer es porque hay, no, todo le sirve, todo. Entonces, como usted no sabe qué es esto y para qué sirve, averigüe, ¿sí? Y me cuenta para qué es que sirve. Y se va a dar cuenta que todas estas tienen que ver con el sistema inmune y de defensa. Y entonces, ¿por qué razón un animal que está en ayuno es susceptible a infecciones? Pues ahí está, ¿no? Miren, está gastando, está rompiendo la proteína de las inmunoglobulinas, nada más y nada menos. Y de las linfoquinas, aparte de todo. O sea, se está quedando sin defensa. Inicialmente esto ocurre. Después de que esto se gastó y no hay más, entonces ahí sí yo saco de mi víscera, empiezo a romper glutamato del intestino. Eso hace que la pared se vuelva lábil y empiezo a tener problemas por ahí. Duele el estómago, empieza a molestar, se empieza a llenar de gas. Y por último, empiezo a tocar músculo. Si ven que ha sido muy suavezón la cosa, ahí ya vamos como en unos 6 días de haber dejado al animal sin comer, 6 o 7 días. ¿Listo? Yo aquí puedo hacer transaminaciones, desaminaciones, alaninas, glutaminas, ciclo de la alanina, ciclo de la glutamina. Puedo hacer descarboxilaciones, transaminaciones, todo con este objetivo: conseguir cetoácidos o a partir del amoníaco sacar energía. Recuerden que yo a partir del amoníaco saco energía. ¿A partir de qué? ¿Cómo es la cosa? Recuerden a ver cómo es la movida. ¿Cómo es que saco energía a partir del amoníaco? ¿Qué tengo que hacer? Revolver ciclos, ¿pero cuáles? de la urea. Ciclo de la urea, uno con este carbomonil, ¿sí o no? Y luego hago citrulina, aquí entra el aspartato, entro al alginosuccinato, luego entro al fumarato, fumarato, sale arginina, ornitina y cierro el ciclo. Entonces volví, aquí salió urea y salió agua. Y detoxifico esa parte por ahí. Pero ¿cuál es el problema? Este ciclo está. ¿Hay energía a partir de los carbohidratos? No. Entonces se empieza a utilizar gluconeogénesis y son cetoácidos los que están. Si hay cetoácidos, ok, yo me meto por aquí y alguna cosa me invento para mirar a ver si puedo llegar a glucosa, ¿cierto? Pero si esto no está, si no hay los precursores para hacer el oxaloacetato, o sea, cada una de las enzimas del ciclo de Krebs, pues eso no se va a dar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Adicionalmente el glucagón tiene un efecto muy especial con una hormona que es la TSH, la hormona tiroidea, en su efecto T4 y T3. Resulta que cuando se eleva el glucagón, inmediatamente para proteger el organismo de que esto alcance estas etapas, incrementa los niveles de T4, que la T4 es ¿qué? ¿Activa o inactiva? Es inactiva. La T4 es inactiva, no sirve, no sirve.
¿Alguien está quedado? ¿No? Bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? El glucagón tiene un efecto también de protector también de que el organismo pues, se vaya a desbaratar. Y en ese caso, manda una señal hipotálamo TSH pues, para que pueda regular este tipo de hormona. Y empieza a incrementar los niveles de la T4. Inmediatamente bloquea el paso de T4 a T3, que T3 es la activa, la que me estimula el metabolismo. Y si no pasa a T3, se incrementan los niveles de la T3 invertida. Al incrementarse los niveles de la T3 invertida, la invertida no tiene actividad metabólica. Entonces, ¿qué pasa con el metabolismo? Se apaga. Se tranquiliza y el animal queda en ketasa. ¿Pero cuál? Basal. Por eso cuando un animal está enfermo, uno utiliza las grasas metabólicas. ¿Sí que han entendido? Imagínense yo explicándoles esto el primer día. Muertos, ¿sí? Por lo menos sé que ya han entendido, porque me están contestando cosas que son buenas que me contestan. Yo estoy muy contenta por eso. Estoy muy contenta. Aunque no parece, pero sí estoy contenta. Entonces, T3 invertida, carece de actividad. ¿Qué pasa cuando yo tengo que bajar el metabolismo? Pasan varias cosas. La primera es que yo respiro más lento. Mi corazón está más lento, ¿cierto? Por tanto, oxígeno, mucho, no hay, ya no hay. Pero por lo menos estoy manteniendo mi oxígeno ¿para qué? Para sobrevivir mientras miro a ver si llega el dueño y me da comida, ¿sí? Listo. La otra cosa es que la tasa metabólica disminuye y se empieza a proteger esta parte de aquí. O sea, que no me llegue a esta parte de aquí. Esta sí es imparitable. Esta es la primera que ocurre. Eso sí no hay nada que hacer. Por eso muchas veces en cirugías, uno, por ejemplo, planea la cirugía para un perro o para un gato, para que sea, y hace la cirugía y el animal se enferma y se infecta de una forma terrible y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? De pronto se nos fue mucho la mano en el ayuno, porque a veces hay animales que vienen con procesos de enfermedad subclínicos que usted no los nota y les manda a hacer un ayuno y el que ya venía con un proceso subclínico está pasando esto por debajo de la base y usted no se dio cuenta. Entonces, por eso es tan importante sacar que el perfil metabólico. Por eso es que usted necesitaba saber para qué es que sirve y qué es que mide, ¿sí? El perfil metabólico, ¿qué mide? Mide el funcionamiento de órganos básicos importantes, como el hígado, como el riñón, funcionamiento de glucosa, funcionamiento reproductivo. Hay hormonas y enzimas específicas para medir inflamación. Entonces, todo eso es muy importante que usted lo sepa, pues para que pueda generar este proceso. Listo, hasta aquí todo iba bien. Estamos hasta aquí en este proceso de hipometabolismo y todo se ha salvado. Pero si yo continúo sin alimentar a ese animal, y estamos hablando del día 9 acercándonos al 10, simplemente los procesos de peroxidación lipídica continúan. Con el oxigenito que hay, continúan. Porque así haya oxígeno un poquito, continúan. La otra es que cuando yo tengo hipometabolismo, recuerden que el metabolismo proteico se deprime, se baja porque la TSH está ahí. Pero llega un momento en que ella necesita liberarse, no puede quedar así porque si no se va a morir. Y entonces empieza a ver este proceso específico, gluconeogénesis. ¿En qué órgano se hace la gluconeogénesis? Recuerden que se hace en hígado y en riñón. Recuerden que el riñón incluso utiliza gluconeogénesis para sí mismo. Es decir, recuerden que él llega, coge y filtra, ¿no? Y de pronto en esa filtrada inicial, en el túbulo proximal, salió glucosa, salió proteína, salió aminoácidos, salió de todo. Entonces el riñón, ¿qué hace? Escoge. Ok, la glucosa no se puede perder, los aminoácidos menos, los lípidos menos, los minerales, esto es decir, fosfatos que se vayan, ¿sí? Bueno, claro que en este caso los fosfatos se necesitan, se empiezan a reabsorber porque estoy en acidosis, ¿sí? Entonces el riñón empieza a hacer ese intercambio y empieza a hacer gluconeogénesis a partir de lípidos, sobre todo. Una muy buena fuente de lípido para un perro o un gato es el riñón, que tiene bastante lípido. Entonces empieza a hacer gluconeogénesis hepática y renal siempre a partir de lípidos y eso implica estrés oxidativo. Por tanto, ya en este momento hay una acidosis metabólica cuando se mete el riñón. Ya hay una acidosis metabólica. Ahí hay mucho más implicaciones. Ahí ya empieza la renina, angiotensina, tuvo que haber bajado la presión, tuvo que haberse ido a hipotálamo, tuvo que haber incrementado el volumen de fluido sanguíneo, incluso hasta ascitis puede haber, por eso los perros caquéticos tenían esa condición de ascitis.
O sea, pérdida, hipoproteinemia, ya vimos que se rompió una parte, la otra parte se escapa a abdomen. Al final de 10 días de estar en hambreo simple, como se llama eso, pues ya el animal entra en coma. O no tiene glucosa ya, como fuente energética, las cetonas ya no las puedo usar porque ya no hay más, y se muere por desnutrición. Eso es lo que pasa más o menos en 10 a 13 días de que usted deje un animal sin comer. Ahora, el proceso es muy rápido en rumiante. El más rápido es el rumiante, por eso un rumiante se va tan rápido. Si usted no lo para en 3 días, déjeme decirle que esa vaca matadero terapia, ¿sí? A veces es difícil pararlas precisamente por eso. Luego los herbívoros, o sea, caballos, conejos. Y el carnívoro aguanta más porque él empieza a hacer gluconeogénesis, pero entonces ¿cuál es el problema? Que la hace a partir de proteína. Y cuando la hace a partir de proteína, nitrógeno aumenta, cetonas aumenta, y usted tiene una cetonemia más hiperamonemia. Y ahí eso deriva en una alcalosis metabólica, y al tener una alcalosis metabólica el animal se muere más rápido que por acidosis. O sea, por cualquiera de las dos vías por donde usted la vea, esto se complica. ¿Sí? Voy a introducir la otra parte.